Bueno, aquí tenemos el rectificador de media onda. Vean cómo es un circuito muy simple. Se puede decir que el rectificador en sí es solamente el diodo horizontal. El solo diodo horizontal junto con su línea de tierra este, formarían el rectificador de media onda. Ya la carga es la resistencia. Puede ser la carga otra cosa que no sea resistivo, puede ser una inductancia, puede ser un capacitor, puede ser una combinación de resistencia capacitancia, resistencia inductancia o inductancia capacitancia. Aquí puede ser una mezcla, ¿sí? O sea, y no me refiero solamente a las tres componentes básicas, ¿no? O sea, la carga puede ser un elemento práctico, o sea, puede ser un foco que está ahí, o sea, un foquito, pues eso es la carga, o sea, en vez de la resistencia. Y la fuente de suministro, pues la tenemos acá, voltaje de entrada. Su forma de voltaje de entrada, el ejemplo que estoy dando es con senoidal, entonces tiene un valor pico BP. La caída del diodo es normalmente si este voltaje es muy grande, la caída del diodo se vuelve muy pequeña, a veces hasta despreciable, pero para hacer notar su efecto en esta explicación, estoy ilustrando una caída del diodo exageradamente grande. Aquí está, es este voltaje BD on, ¿sí? On de encendido, voltaje del diodo de encendido, es lo que está aquí, ¿sí? Voltaje del diodo de encendido. Y es esta línea punteada, así que esto es el voltaje del diodo, la caída que el diodo requiere para poder conducir. Si no le puede suministrar este voltaje la fuente, el diodo no deja pasar corriente. Así que el análisis que vamos a hacer de este circuito, algunos libros lo hacen en intervalos de tiempo o de grados, como sería este caso. Se puede hacer en grados. Y otros libros hacen el análisis basados en el eje vertical, como lo voy a ilustrar yo. Yo lo voy a hacer basado en el eje vertical. Se me hace más sencillo. Entonces, vamos a ver cómo opera, ¿no? O sea, ¿qué es la condición que, que se tiene que cumplir aquí para que se produzca el voltaje rectificado? Bueno, primero, este diodo no va a dejar pasar corriente si aquí no hay 0.65 volts, o sea, el voltaje BD on. BD on es el 0.65 volts. Si no existe ese voltaje, aquí el diodo no deja pasar. Entonces, este voltaje por momentos es menor al voltaje del diodo, así que por momentos no está en posibilidades de proporcionarle los 0.65. Cuando eso pase, cuando este voltaje no alcance a suministrar los 0.65, el diodo no conduce, no cierra y no deja pasar corriente. Si no deja pasar corriente, esta corriente que son la misma, la corriente del diodo y la corriente de salida valen cero. Así que no habría voltaje. El voltaje es cero cuando el diodo no puede tener este voltaje. En el momento en que este voltaje supere el 0.65 y esté por arriba, siga creciendo, exceda, como se ve aquí, haya un excedente, en ese momento está en posibilidades de suministrar 0.65 al diodo, el diodo se queda con ese 0.65, o sea el voltaje encendido, y el resto del voltaje se va a ir hacia la carga, ¿sí?
ese voltaje se va a ir hacia la carga y va a ser resultado de la corriente por la resistencia. ¿Sí? A partir de que este diodo conduce, de que recibe punto 65, deja pasar corriente y esa corriente multiplicada por la resistencia reproduce el voltaje excedente de la fuente, el excedente por encima del punto 65. ¿Sí? Así que vamos a hacer el análisis por intervalos. El primer intervalo, primero que nada, va a ser cuando el voltaje sea todo positivo. ¿Sí? Aquí lo voy a empezar en este lado. Entonces, ahí está. Digo, cuando el voltaje de entrada sea mayor a 0, en ese momento la fuente tiene esta polaridad. La fuente quiere suministrar corriente con este sentido, así. Así que va a polarizar al diodo en directa. Lo polariza en directa. ¿Sí? Cuando BI es mayor a 0, el diodo se polariza directo, aunque no haya corriente. La fuente quiere entregar corriente y el diodo es sensible a eso, el diodo lo detecta y se polariza directo, o sea, empieza a crecer su voltaje, pero todavía no deja pasar corriente hasta que alcance los puntos 65, así lo vamos a ver. Entonces, como no deja pasar corriente, no hay voltaje aquí en esta, y se puede decir que no hay voltaje, solamente hay voltaje en el diodo, que va a ser exactamente igual al voltaje de la fuente. A medida que va creciendo el voltaje de la fuente, como lo estamos viendo por ejemplo en este pedacito, aquí va creciendo, pero todavía no llega al voltaje de encendido, ¿no? Entonces ese voltaje todo lo va capturando el diodo, lo va reteniendo hasta el diodo dice, primero dame de comer a mí y después ya lo demás que se pase. Entonces el diodo empieza a retener. Eso es lo que pasa, ¿no? O sea, se polariza directo. Pero, aquí le pongo, pero la corriente del diodo vale, bueno, ven tantito. Aquí me falta hacer una aclaración. ¿Sí? Se polariza directo. Lo voy a dejar ahorita así. Y aquí es donde voy a dividir el intervalo, que es todo este intervalo, todo este espacio de voltaje, lo va a dividir en dos. Uno cuando el voltaje es menor al voltaje de encendido del diodo y el otro cuando ya es mayor al voltaje de encendido. ¿Sí? Entonces vamos a ver esa parte. Decimos, cuando este voltaje de entrada es mayor a 0, pero menor al voltaje del diodo de encendido. ¿Sí? En ese intervalo el diodo todavía no conduce. Está polarizado en directa, pero no conduce. Entonces, el diodo aún no conduce. La corriente del diodo, que es la misma corriente de salida, vale 0. Esto implica que el voltaje de salida, que es R por I0, vale 0. Así que la salida se mantiene en 0 volts. No pasa nada. En este espacio está creciendo el voltaje. Y
Entonces, como la ley de voltajes de Kirchhoff, la ley de voltajes me dice que la suma de las subidas de voltaje es igual a la suma de las caídas. Aquí hay una caída, fíjense, de más a menos es caída y de más a menos es caída. Entonces, esta subida debe ser igual a la suma de este más este. Entonces dice, como la ley de voltajes de Kirchhoff establece que el voltaje de entrada es el voltaje del diodo más el voltaje de salida, entonces el voltaje del diodo es VI menos V0. VI menos V0. Pero V0 vale 0. Así que entonces V0 es igual a, digo VD, ¿verdad? VD es igual a VI. ¿Sí? El voltaje del diodo es el voltaje de entrada. ¿Cuál es la expresión del voltaje de entrada si es una señal senoidal? Pues una señal senoidal con voltaje pico Vp. Acá está su voltaje pico. ¿Cuál es la expresión? Pues va a ser Vp seno de omega t. Ahí está, ¿sí? Es el voltaje del diodo. El diodo tiene este voltaje, pero la salida tiene 0 volts en ese momento, ¿sí? Entonces voy a encerrar esos resultados. Tengo, los resultados son, mi corriente vale 0. Mi voltaje de salida vale 0. Mi voltaje del diodo vale el voltaje senoidal. Así. ¿Sí? Ahí están los resultados. Y esos resultados los trasladamos acá a la gráfica. Entonces, fíjense bien, voltaje de salida vale 0 en ese intervalo. Así que aquí, esta línea punteada que está aquí, en este espacio, el primer pedacito que está y este otro pedacito así, bueno, aquí lo quito. Este pedazo y este pedazo tienen 0. Voy a engrosar para que se note que vale 0 ahí. Lo mismo acá, en este intervalo, en este pedacito, el voltaje de entrada está creciendo, pero todavía no alcanza a llegar al voltaje del diodo. Así que como está creciendo, pero es menor, corresponde a este análisis. En ese intervalo, que es este pedacito, y este otro pedazo, este pedacito y este otro pedacito, el voltaje vale de salida vale 0. Ese es el voltaje de salida. El voltaje del diodo es Vp seno de omega t. Entonces voy a trazarlo a ver si aquí cabe, aunque lo haga más chiquito. Este va a ser el valor pico de entrada, así. Y el primer intervalo bueno, las divisiones punteadas son estas. Aquí estoy prolongando
aquí, ahí está, ¿no? Entonces, fíjense, el voltaje del diodo en este pedacito y en este pedacito, en estos intervalos, que es cuando el voltaje es de VI está por abajo de este voltaje V de on, ¿sí? En ese pedacito, el voltaje del diodo es la misma senoidal. Así que aquí voy a tener algo como esto y algo como esto. Así. Lo mismo acá. Algo así. Y algo así. Estos pedacitos que ustedes, bueno, no se alcanza a ver. Ahí está, a ver. ¿Sí? Ahí está. Según el análisis que acabamos de hacer, cuando el voltaje de entrada está en este intervalo menor al voltaje del diodo, en ese momento la salida vale 0 aquí y 0 por acá en este pedacito. También es menor, vale 0. También en este pedacito que está por aquí es menor, vale 0. Acá también es menor al voltaje del diodo, es menor y vale 0. ¿Sí? Así que ahí tengo 0 volts en el voltaje de salida. En el voltaje del diodo tengo el voltaje senoidal, que es este pedacito de subida y este de bajada. Este de subida y este de bajada. Están aquí. El pedacito de subida y el de bajada. Pedazo de subida, pedazo de bajada. ¿Sí? Ese es el primer intervalo que hemos analizado. Vamos a analizar este otro intervalo, de aquí a acá, de V de on a Vp. Entonces nos vamos a esta parte de acá, ¿sí? Y aquí dice, cuando el voltaje de entrada sea mayor o igual al voltaje del diodo de encendido, menor o igual al voltaje pico. Estamos en el excedente del voltaje, por encima del voltaje del diodo, ¿sí? O sea, estamos aquí. Este 2, el intervalo 2 que está ahí, el que estoy mostrando, lo voy a poner aquí, 2 asterisco, lo voy a poner así. ¿Sí? Ese 2 asterisco se refiere a esta parte. Y este otro intervalo que está acá, que es 1 asterisco, se refiere a esta parte. Ahí, ¿sí? A la parte de arriba. Entonces, ahí está, ¿no? El 2 asterisco es este intervalo, se refiere a esta opción. Y este intervalo, que es cuando el voltaje de entrada es menor al voltaje del diodo, el 1 asterisco, está acá arriba, esa parte. Y lo voy a subrayar, es los intervalos. Así. Ahora estamos en este. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Ya el voltaje VI está por encima del voltaje del diodo. Ya le puede dar los .65 volts. Entonces nosotros decimos que el diodo ya conduce. Así que el voltaje del diodo es el voltaje de encendido, o sea, .65, ¿sí? El diodo. La corriente
del diodo, bueno, como el diodo es .65, hagan de cuenta que el diodo se comporta como una batería de ese valor. Así que nosotros lo vemos así. Está así el diodo y lo vemos como si fuera una fuente de .5. Podemos quitarlo de allá, de aquí lo quitamos y lo reemplazamos por esta fuente de Bedeón, ¿sí? Y entonces al hacer el análisis de la ecuación de la ley de voltajes, podemos despejar B0 de esta misma ecuación, la ponemos acá y decimos que B0 es BI menos BD, o sea, BI o BP seno de omega t menos el voltaje del diodo. ¿Sí? BI menos BD. El voltaje del diodo. Así que la senoidal que nosotros estamos viendo ahí se va a desplazar hacia abajo en esta cantidad, el voltaje del diodo. Se va a desplazar esa parte. ¿Cuál es? Es este monte que está aquí. Este excedente se va a desplazar hacia abajo el voltaje del diodo. Así que va a quedar aquí, ubicada sobre el eje del tiempo cuando se desplace. Y es lo que estamos viendo acá abajo, aquí en esta parte, en B0, ¿sí? Porque esto es B0, fíjense. Entonces aquí vamos a ver este y este. Este monte se desplazó hacia abajo y quedó así. Este montecito se desplazó hacia abajo en esta cantidad, se desplaza y queda aquí. Y esto es B0. ¿Sí? Así se ve la señal. Todavía nos falta analizar qué pasa con los voltajes negativos, pero estamos ahorita en este intervalo. Entonces ya tenemos lo que vale B0 y lo que vale el voltaje del diodo. Ahora, este voltaje B0 dividido sobre la resistencia me va a dar la corriente que pasa por ahí. Y esa corriente es la misma que tiene el diodo. Así que podemos decir que la corriente de salida, que es la misma corriente del diodo, va a ser el voltaje de salida sobre la resistencia. O sea, esta expresión dividida sobre R. Me queda BP sobre R seno de omega t menos B de on sobre R, y esta es corriente. ¿Sí? Así que esta expresión me está dando la forma de la corriente. ¿Cómo es esa forma de la corriente que está resultando aquí? O sea, ¿cómo es esta gráfica? Como no es otra cosa que el voltaje de salida atenuado R veces, o sea, dividido sobre R, hagan de cuenta que la corriente tiene esta forma, pero reducida en R, o sea, dividida sobre R, reducida en R veces. Esa forma de onda me va a dar la corriente, ¿sí? Así que la corriente es igual a B, a esta forma, pero atenuada. Eso me dice esta. Y acá puedo entonces encerrar mis resultados. El voltaje de salida, el voltaje del diodo que vale B de ohm. El voltaje de salida que vale
Aquí está el voltaje de salida. La corriente de salida que vale esto. ¿Sí? Entonces ya tenemos el análisis del semiciclo positivo. Ahora vamos con el análisis del semiciclo negativo. ¿Qué pasa cuando el voltaje de entrada se vuelve negativo? Vamos acá. BI es menor a 0. Es el intervalo del semiciclo negativo. Lo voy a subrayar para hacer notar que estoy en todo el semiciclo negativo. ¿Sí? Y nos vamos al dibujo. En el dibujo, ¿cómo es la polaridad? Es así. Esta polaridad negativa hace que la fuente intente hacer circular corriente en este sentido. En realidad sí circula una corriente, pero muy pequeñita. ¿Sí? Y esa corriente es la que le sirve de estímulo al diodo. Es una corriente del orden de nanoamperes. Es la que le sirve de estímulo para polarizarlo al revés. Así que ahora se va a polarizar. Bueno, no debía haber cambiado esta polaridad aquí. Esta sigue siendo la polaridad con que se mide el voltaje y esta la polaridad de la corriente. Pero la polaridad que establece esta fuente es así. Así establece un voltaje o intenta establecer un voltaje de esta manera. ¿Sí? Porque quiere circular corriente así. Ahora nosotros vamos a tomar como que en realidad la corriente es totalmente cero, pero el diodo siente que se tiene que va a recibir un voltaje de esa manera, así que su voltaje va a ser polarizado, positivo en el cátodo, negativo en el ánodo, positivo al cátodo, negativo al ánodo. Entonces, ¿qué pasa cuando el diodo recibe un voltaje negativo? En la curva del diodo habíamos visto que a voltaje negativo la corriente vale 0. Así que en la curva del diodo, que la voy a poner aquí, aquí lo están viendo, ¿sí? Vean cómo si el voltaje es negativo, el diodo tiene corriente 0. Siempre va a ser así, corriente 0. Como ese es el caso, su voltaje es negativo y lo intenta polarizar así, negativo, la corriente automáticamente se hace 0. Así que en estas circunstancias, lo que primero que decimos en este intervalo que está acá, lo primero que decimos es que el diodo se polariza inverso.
O sea, una cosa es cómo lo medimos nosotros. Así se mide. Y otra es cómo se está estableciendo el voltaje, al revés, se está polarizando. Entonces está al revés de este, o sea, quiere decir el voltaje del diodo es negativo y la corriente se vuelve cero. Así que el voltaje se hace negativo y la corriente se hace cero. ¿Qué voltaje va a haber en el diodo? Según la curva, puede ser un valor pequeño o grande. Eso depende del circuito que tengamos. Vamos a ver cuánto vale. Entonces, la corriente vale cero. ¿Cómo la corriente vale cero? Entonces, esta corriente I0 que es la misma corriente del diodo, vale también cero. ¿Sí? La corriente de salida vale la corriente del diodo y vale cero. Y si esta vale cero, entonces ¿cuánto vale B0? Por lo tanto, estos tres puntitos significa, por lo tanto, el voltaje de salida es R por I0, o sea, vale 0 volts. ¿Sí? El voltaje de salida vale 0. Si el voltaje vale 0, entonces, ¿dónde quedó el voltaje de la fuente de entrada? ¿En dónde se queda? Pues en esta ecuación de la ley de voltajes que planteamos aquí, que me dice que el voltaje de entrada es el voltaje del diodo más V0, podemos ver que el voltaje del diodo, por lo tanto el voltaje del diodo es VI menos V0. Lo despejé de aquí. Voltaje del diodo es VI menos V0. Así. ¿Sí? Me queda menos V0. Pero V0 vale 0. Así que esto vale 0 y el voltaje del diodo es VI, o sea, VP seno de omega t. Esta expresión en este momento es negativa, corresponde al semiciclo negativo. Esta expresión en este momento está describiendo el semiciclo negativo de la senoidal. Toda la senoidal así. Toda la senoidal hace esto. Pero esta expresión en este intervalo me está diciendo que BI es negativo. Es esta. Entonces esto es menor a 0. ¿Sí? Menor o igual a 0. Podemos poner así. El voltaje del diodo toma todo el semiciclo negativo. El voltaje de salida se queda en 0. Y mi corriente vale 0. Ya tengo todos los resultados. Así que esta es así. B0 vale 0. BD es BI. ¿Sí? Vámonos entonces a la gráfica. B0, como la corriente vale 0, porque no hay circulación en el circuito, en este sentido no hay circulación, entonces mi voltaje es 0. No hay voltaje en la resistencia. El voltaje vale 0. Así que pongo 0 aquí, 0, y luego por acá también sigue un 0. ¿Sí? Ahí ya concluí el voltaje de salida. Ya veo que el voltaje de salida es solo semiciclos positivos.
no están completos. Si se fijan, son más reducidos y no en todo el semiciclo. El semiciclo es todo esto y no ocurre en todo el semiciclo. O sea, hay lapsos pequeñitos como este o como este otro, ¿sí? En que vale 0. Son lapsos pequeños. Pero en esencia se ve como un semiciclo positivo. No hay semiciclo negativo, solo semiciclo positivo. Y el voltaje del diodo, aquí nos faltó graficar qué pasó en el intervalo en que supera, como acá, en que supera. Cuando supera a este voltaje, el diodo se enciende y captura el voltaje de encendido, captura este voltaje. Así que el diodo se queda aquí, ¿sí? Se queda fijo en ese valor, aquí y acá. Cuando el diodo conduce en este intervalo, el intervalo 2 asterisco, de aquí a acá, ¿sí? Cuando supera al voltaje del diodo, el diodo se queda con este voltaje. Así que aquí está B de on. Cuando el voltaje es negativo, no queda nada en la carga porque no hay corriente. No queda nada en la carga. Es 0. Y todo ese voltaje negativo se lo lleva el diodo. Así que acá, va a ser todo el semiciclo negativo. Todo el semiciclo negativo lo captura el diodo. Si nosotros pensamos que el voltaje del diodo normalmente llega a ser muy pequeño comparado al voltaje positivo de la señal, imagínense que esto valga, por ejemplo, 10 volts, que no es mucho, 10 volts pico. Entonces el voltaje del diodo es 0.65. Si estos son 10 volts, 0.65 no es así de grande, está demasiado grande. 0.65 sería un pedacito chiquito. Ese pedacito chiquito no se ve así, se ve muy pequeño, ¿sí? Aquí está magnificado para que se den cuenta cómo el diodo se hace notar en su voltaje de diodo, cómo se hace notar en el voltaje de salida reduciendo. Aquí hay una reducción. Este es el voltaje con pico de entrada, pero el diodo se queda con 0.65 y se reduce a este valor el pico de salida. El pico de salida se redujo en este tamaño. ¿Este tamaño qué es? Pues es el voltaje de encendido del diodo, ¿sí? Es la reducción que sufrió el voltaje de salida. Pero si este voltaje es 0.65 y esto vale 10, entonces aquí deberíamos de tener 9.35 volts, 9.35 en términos numéricos reales. Si esto vale 10, esto sería 9.35. Así que no se nota mucho en realidad esta reducción, ¿sí? La entrada es de 10 volts pico, la salida sería de 9.35, la salida, ¿no? O sea, aquí tendría entonces, hacemos de cuenta que son 10 volts así, y acá son 9.35, así. Esta es 0.65.
Entonces, en realidad, no es así de exagerado, lo hice así para que se note. Y también momento en que inicia la conducción, pues se ve bastante retardo para iniciar la conducción y retardo para terminarla, se ve bastante grande, pero en realidad son valores muy pequeños, ¿sí? Son ángulos pequeñitos a ambos lados. Este primer ángulo, por ejemplo, donde inicia la conducción, le podemos llamar teta 1, y donde termina le podemos llamar teta 2, así, ¿no? O sea, teta 1 es ángulo donde inicia la conducción, teta 2 es el ángulo donde termina. Entonces, aquí le puedo poner la caída del diodo estoy acá, ¿sí? En este pedazo que me queda de pizarrón voy a anotar lo siguiente: la caída del diodo suele ser muy pequeña comparada al voltaje pico de entrada. ¿Sí? Entonces la caída del diodo suele ser muy pequeña comparada al voltaje pico de entrada. Por eso BP 0 de salida es el voltaje pico de entrada menos 0.65. Si BP vale 10 volts, entonces BP0 sería 9.35 volts. ¿Sí? Así lo ven. ¿Cómo sería el voltaje pico de salida? 9.35, o sea, es muy aproximado con más si hablamos de muchos circuitos que no usan voltajes así de pequeños, usan el voltaje de línea, que son 180 volts. Imagínense, 180 volts de entrada y le quitamos 0.65, sería 179.35 la salida. Mi salida entonces sería mucho más insignificante la caída del diodo, ¿no? O sea, si la entrada fuera, aquí se alcanza a ver, si el voltaje de entrada fuera 180, como es el voltaje de línea, entonces imagínense, el voltaje pico de salida sería 179.35 volts, así que casi estoy viendo los 180 de salida. Es muy pequeña la caída cuando tengo voltajes así de grandes. Así que por eso es esto, ¿no? Que la caída del diodo suele ser muy pequeña. Y los valores del ángulo teta 1, teta 2, estos valores teta 1, teta 2 suelen ser pequeñitos, o sea, en realidad son muy chicos los ángulos de donde inicia la conducción, inicia aquí, y donde termina la conducción, acá. Eso es lo que se aprecia aquí, donde inicia, donde termina la conducción, ¿sí? Entonces, este es el rectificador de media onda, su análisis, considerando la caída de voltaje del diodo. Otro dato que nos pueden llegar a pedir o es importante saber es el voltaje de salida RMS o el voltaje de RMS del diodo, ¿sí? Pero aquí son magnificando el efecto del diodo. Entonces
Vamos aquí a esta parte. Voy a borrar esto. Entonces aquí tenemos las gráficas con el diodo real. Normalmente se acostumbra a ignorar la caída del diodo para no complicarse la existencia, la verdad. Y por esa razón, las gráficas que más encontramos en los libros son con la caída del diodo ideal, sería 0 volts, en donde no se considera esto, sino que la línea vertical está sobre el eje de vertical de corriente, ¿sí? Así que mis gráficas serían estas. Así serían mis gráficas. Vean, estas son las gráficas ideales, en donde ya no consideramos la caída del diodo. Esta sería voltaje de entrada, voltaje de salida, voltaje del diodo, ¿sí? Aquí sería pi, 2pi, 3pi, igual acá, pi, 2pi, 3pi, igual acá, pi, 2pi, 3pi, ¿sí? Entonces, el voltaje promedio de esta, ya lo expuse antes aquí, la fórmula del voltaje promedio, había sacado que el voltaje de salida promedio era 1 sobre 2pi, la integral de 0 a pi, de Bp seno de teta, y que esto vale Bp sobre pi, ¿sí? Bueno, este resultado corresponde al área bajo la curva de este semiciclo dividida entre un periodo, aquí está, ¿sí? Ese es el voltaje promedio. Pero esa misma área bajo la curva también la tiene el diodo, nada más que negativa. Entonces ya podemos decir, como es un área negativa, que el diodo tiene un voltaje de diodo promedio, que es una expresión como esta. La voy a hacer más abajo para no estorbar. Esta sería la ecuación para el voltaje promedio del diodo, que va de pi a 2pi, de pi a 2pi. Y también se promedia en un ciclo que es 2pi. Desde aquí hasta acá es 2pi. Desde el origen, este es el origen de la señal, ¿sí? Desde el origen hasta 2pi. Y me va, como es área negativa, me va a dar menos Bp sobre pi. Es la componente directa que tiene ese voltaje negativo. Medido como, así como está aquí, ¿sí? O sea, quitando esto, ¿sí? Medido con esta polaridad, ese es el voltaje directo. Y si quiero el voltaje RMS de esta señal,
o de esta señal, pues igual podemos hacer planteamiento y deducirlo. El de esta señal de la onda completa de entrada, que tiene un voltaje pico BP, así, ¿sí? Esta señal tiene un voltaje BI RMS, que es BP sobre raíz de 2, ¿sí? Este es el voltaje RMS de esta señal. Ahora vamos a plantear el voltaje RMS de esta y el de esta. Eso lo voy a hacer por acá. El voltaje de salida RMS es una raíz, ¿sí? Siempre es una raíz, por eso se llama R de raíz. Y es entonces 1 sobre 2pi, es el periodo, promediamos el área bajo la curva. Si se fijan, va de 0 a pi, de 0 a pi, de esta senoidal, que es BP0, el voltaje pico de salida. Acuérdense que este está aquí, BP0, ¿sí? Que para el caso sería el mismo que este, si el diodo, si no considero la caída del diodo. Si el diodo tiene voltaje encendido 0, entonces este pico sería este mismo, ¿sí? Pero acá sería BP seno de teta al cuadrado, todo esto al cuadrado, diferencial de teta, y entonces saco esto, ¿sí? Esa es mi expresión. El voltaje de salida, que es una senoidal, voltaje de salida elevado al cuadrado, integrado solamente en este intervalo, que es donde existe de 0 a pi, por eso es de 0 a pi, y dividido entre todo este periodo, desde aquí hasta acá, todo el periodo 0 a 2pi. Por eso pongo este 2pi, ¿sí? Y ese resultado nos da, si ustedes lo hacen, resuelven esto, les da BP sobre 2, ¿sí? Lo mismo podemos sacar voltaje RMS del diodo. El voltaje del diodo es el diodo ahora RMS. Entonces vuelve a ser otra raíz como esta, muy similar, es 1 entre 2pi, la integral, pero ahora es de pi a 2pi, ¿sí? Es de pi a 2pi. De lo mismo, si ustedes resuelven esto, les va a volver a dar BP sobre 2, ¿sí? O sea, es el mismo valor RMS que tiene la señal. Pero aquí ya me da positivo porque aunque sean semiciclos negativos, los eleva al cuadrado y los hace positivos. Al elevar al cuadrado dos negativos, un negativo elevado al cuadrado se vuelve positivo, es lo que pasa aquí, y por eso me da positivo el valor RMS, ¿sí? ¿Para qué me sirven estos valores RMS? Me sirven para calcular la potencia, por ejemplo, en la resistencia. La potencia en la resistencia, pues es el voltaje de salida RMS al cuadrado sobre R, ¿sí? De ahí puedo sacar la potencia en el resistor. ¿Y para qué me sirve en el diodo? Para calcular la potencia del diodo. O sea, la potencia del diodo sería el voltaje del diodo RMS por la corriente del diodo RMS. Pero en este circuito de media onda, la corriente del diodo es la misma corriente de salida. Así que esto va a ser igual, esto es lo mismo que tener el voltaje del diodo RMS por la corriente de salida RMS, ¿sí? O sea, la corriente del diodo es la misma corriente de salida, son iguales.
Y esta corriente de salida la puedo escribir por ley de Ohm así. Este se conserva, aquí está, este es este. Esta la puedo poner como el voltaje de salida, RMS sobre R. Así. Entonces, aquí ya tengo la potencia del diodo. ¿Sí? Si quiero conocer la potencia del diodo, usaría esta expresión. Y con eso terminamos el análisis de un rectificador de media onda. Lo que en esencia quiero que les quede claro es que es un circuito que convierte alterna a directa. ¿Sí? La convierte a directa y el diodo se queda con a directa positiva o a directa negativa la convierte. Si el diodo yo lo invierto ahí, va a salir semiciclos negativos. La salida van a ser los semiciclos negativos. Y el diodo se va a quedar con los positivos, pero vistos como si fueran negativos. En él va a aparecer siempre que es negativo. El diodo jamás va a tener un voltaje positivo mayor al de su caída. ¿Sí? O sea, véanlo acá, jamás va a tener un voltaje mayor a punto 65, jamás se va a ir hacia arriba. Sí va a tener voltajes negativos como así, voltajes hacia abajo, pero nunca va a irse arriba de punto 65. Entonces, si yo invierto este diodo, lo único que estoy haciendo es que que los semiciclos que logren pasar sean estos. Los negativos van a pasar y los positivos los va a bloquear el diodo, no los deja pasar, ¿sí? Y los va a recibir el diodo, pero con polaridad contraria. El diodo los va a recibir al revés. Entonces, ese sería en esencia la operación de un rectificador de media onda, un convertidor de alterna directa. ¿Sí? Bueno, ahí dejamos eso, pasamos a otro video, gracias.